entramos directamente, hablando de energía, ¿verdad?, de pasar del fuego primitivo al hidrógeno, que es el objetivo que nos ocupa, y yo creo que ocupa a una buena parte de Europa en estos momentos, sobre todo desde que se han anunciado fondos importantes para empezar con su uso. Realmente no se empieza con su uso porque, bueno, el hidrógeno se viene empleando desde hace un siglo aproximadamente en numerosas aplicaciones. Para entrar en el hidrógeno vamos a brevemente entrar qué es lo que significa la energía. Entonces, bueno, pues la energía pues es en la civilización actual prácticamente todo, ¿no? Alimentos, transporte, comunicaciones, sanidad, construcción, vestidos, o sea, es prácticamente lo que constituye nuestra sociedad. Y esto nos ha llevado pues a pasar de la leña al carbón, del carbón al petróleo, del petróleo al gas, y utilizar viento inicialmente y agua al mismo tiempo de forma estacionaria y desde hace pues aproximadamente 3.000 años. Además, con un consumo de energía creciente. Creciente hasta tal forma que depende directamente, el uso de la energía depende de una manera directa de la población. Es decir, que el consumo de energía corresponde a la población sobre la Tierra. De tal forma que cuando empezamos a utilizar energía fósil, ¿verdad?, alrededor del siglo XVIII, pasamos a finales del siglo XVIII de la leña al carbón, pues se dispara la población humana. Este ya tiene pues como 10 años, este gráfico, estamos en los 7.000 millones, y es un crecimiento exponencial. Lamentablemente, ¿verdad?, el crecimiento de los humanos ha habido un decrecimiento de las especies sobre la Tierra, de una manera brutal. Y esto se corresponde con la energía. No solo ha afectado la superficie de la Tierra, sino la atmósfera. Y estamos viendo que se incorporaron primero los países del primer mundo, las economías en transición del tercer mundo y países en desarrollo, y estamos en unas emisiones que nos han perturbado de forma drástica, ¿verdad?, la atmósfera terrestre. ¿Por qué razones por las cuales el cambio del modelo energético es no solo necesario, sino inmediato? Pues por estas dos curvas. Que el modelo que teníamos estaba basado en un descubrimiento creciente, estamos hablando de los años 80, pero ese descubrimiento creciente no solo disminuye, sino incluso se atenúa. El máximo lo tenemos a mediados de los 70, perdón, a mediados de los 60, y tenemos el máximo de producción de petróleo difícilmente en función de las reservas que ya teníamos descubiertas. O sea que, sin embargo, el descubrimiento de reservas baja de forma drástica a partir del año 2000, en el milenio en que nos encontramos. Esto significa una versión a largo plazo de algo que es natural. Y lo que es natural es que, bueno, la humanidad basaba la energía en la leña hasta el siglo, a finales del XVIII, principios del XIX. El carbón empieza a crecer y ocupa todo el siglo XIX para entrar en el petróleo en el siglo XX. Posteriormente empieza el gas natural y al mismo tiempo, y una pequeña parte, es la parte nuclear, digamos, con ciertas ventajas y muchos riesgos. Hasta que vemos como a futuro pues el hidrógeno, que realmente no es un combustible, no es una fuente de energía, sino es algo que está en la naturaleza, está normalmente combinado con otros, es muy activo químicamente, y entonces no podemos acceder a él para utilizar su energía, tendremos que generarlo primero. Entonces, ese futuro incierto, ¿verdad?, que nos ha llevado a la civilización actual y sobre todo a la población actual, pues implica que si antes para obtener esa energía pues la teníamos la leña acumulada, o bien los prisioneros de guerra o de invasión,
y los animales de carga, de arado, de tal, eran nuestras fuentes de energía. Hay un pico en que utilizamos la energía fósil acumulada por la función clorofílica, ¿verdad? Como carbón, petróleo o gas natural. Y resulta que poco después del año 2100, pues lo que vamos a tener es que buscar unas fuentes diferentes o recurrir, ¿verdad?, a la leña, los animales y los esclavos con la población correspondiente de pocos millones de seres humanos sobre la Tierra. Bueno, ese planteamiento nos dice primero, oye, que es que de lo que estamos ahora utilizando, los combustibles fósiles más las renovables más, estamos desperdiciando aproximadamente el 84%. O sea, solo tenemos un 16% de eficiencia. Estamos tirando prácticamente 5/6 de la energía que estamos utilizando. Y la estamos utilizando de muchas formas. La mitad aproximadamente de ellos son formas recuperables. La otra mitad no tenemos todavía tecnología para recuperarlas, aunque se va avanzando muchísimo. Pero es que estamos tirando, estamos despilfarrando esa energía. Por otro lado, ese petróleo es caro, ese gas caro nos está subiendo y nos está subiendo de forma continua a lo largo de los años y difícilmente reversible. Por otro lado, el coste en nuestro país de la energía eléctrica, por ejemplo, ha sido durante la última veintena o treintena de años, es significativamente más caro que Europa. Ha ido subiendo de ser hace 20, 30 años, pues en parte subvencionada, en parte repartida, pues hemos ido creciendo de una manera desaforada, lo que nos hace no solo pagar más cada individuo en la factura, sino poco competitivos en las industrias que consumen mucha energía. El ejemplo del aluminio es claro y junto al ejemplo del aluminio podríamos tener muchas otras, ¿no? Estamos externalizando porque la energía es excesivamente cara. Y llegamos a este año. Bueno, ¿y usted qué hizo en este año? Pues yo, como tantos otros, ponerme la mascarilla y lavarme las manos. Es momento quizá de plantearnos un cambio. Y plantearnos un cambio por algo que es tremendo. Y que lamentablemente pocos, el otro día estuve viendo un reportaje excelente en la 2, en que no veíamos solo esto, que ya son, ¿verdad?, unas decenas de miles de muertos en España y muchos cientos de miles de muertos en el mundo. Es que la ola, las distintas olas, primera, segunda, tercera, de la pandemia, nos viene acompañados de una ola mundial, no española, y no desde luego para que algunos se peleen con ellos, sino una enorme ola que significa que el modelo económico que nos va a soportar esta crisis no es el que ahora tenemos. Pero es que detrás, y a no muy largo plazo, tenemos otra ola que se espera bastante más grande y que ya ha empezado a tener efecto, que es la de un cambio radical en la atmósfera y en la estructura, digamos, de vida dentro del planeta. El impacto va a ser grande y va a ser especialmente grande en los países del sur de Europa, ¿verdad? El impacto de... Y vemos que a corto plazo, pues ya hemos empezado a tener repercusiones de forma inmediata. O sea, solo China, de momento, a pesar de sus más de 1.000 millones de habitantes, pues parece que se ha podido defender. A medio plazo, el efecto va a ser muy, muy grande. Esto es lo que veíamos. Oye, que es que lo primero que debemos hacer es evitar ese despilfarro que estamos teniendo, en el cual las pérdidas directamente evitables pues son prácticamente un 40% y otras que podemos generar tecnología. Al usuario final, ¿verdad?, estamos llegando a ese 16% que planteaba, siendo cada vez más las energías renovables están creciendo para ocupar este espacio. Y crecen porque son competitivas y sobre todo porque no tienen impacto. Esto ya BP, British Petroleum, hace ya unos 10 años ya planteaba el modelo entre los costes de la electricidad por métodos convencionales, que está en azul,
frente a la electricidad solar. Hace 10, 15 años era inabordable, por poco competitiva. Hoy día hemos alcanzado, y actualmente en 2021 estamos realmente aquí. Es una excelente predicción. Es hoy la que está tirando de las redes, del coste del kilovatio hora o del megavatio hora hacia abajo, es precisamente la eólica y la fotovoltaica, lo cual era impensable hace muy poco. Bien. Desde este punto de vista, decimos, ¿qué es lo que tendríamos que gestionar? Esas energías. Pues cuando se habla de geotermia de alta potencia, a nivel global es solo un 3%. Las mareas, la gravitacional, ¿no? La luna y el sol atrayendo las grandes masas de agua, pues estamos hablando de 3 teravatios en total sobre la Tierra, que hace falta tener grandes mareas, una gran bahía, un dinero para hacer un dique y para poner una máquina hidráulica, y a pesar de todo solo tenemos. ¿Y el sol? ¿Cuánto nos da el sol? 6 órdenes de magnitud por encima de cualquier otra. Teniendo en cuenta que una parte del sol importante se va al agua, a los océanos, genera viento sobre la atmósfera, agua y viento generan olas, generan la hidráulica, o sea que todos son consecuencias directas de estos enormes teravatios que nos ofrece directamente el impacto solar sobre la corteza terrestre. Una parte es la que va directamente sobre la superficie de la Tierra, en la cual podemos capturar. Estamos hablando que estamos entre 20 y 25 céntimos de euro vatio pico, lo cual significa que un panel de 330 vatios, acabamos de comprar ahora unas cuantas decenas, 330 vatios por 2 metros por 1, pues está 80, 90 euros. Esto realmente, ¿por qué ponerlos encima de las cubiertas de los tejados? ¿Por qué ponerlos en los sembrados si podemos hacer las casas directamente con ellos? No tiene sentido hacer una cubierta encima o poner un panel. Vamos a hacer paneles, casas que sean cubiertas. Hay una cosa significativa, que es, bueno, ¿dónde tenemos sol? Es que hay que ir a buscar el sol allí. Este es un ejemplo, el plano de radiación en el sol. Pero es que ese sol que tenemos aquí, este sería la superficie de paneles que tendríamos que cubrir un trocito de Sáhara para tener toda la energía que requiere Alemania. Este otro, EUA25, ¿verdad? Toda la energía que requiere Europa. Este trocito de Sáhara. Y esta sería toda la energía que tiene el mundo. Bueno, y realmente nos tenemos que venir aquí. ¿Cuánto tenemos sobre la península ibérica? Pues aquí tenemos unos 2.200 kilovatios hora metro cuadrado año. Aquí, en Murcia, Alicante, Almería, tendríamos en torno a 1.900. Madrid, 1.600. La cornisa cantábrica en torno a 1.200, 1.300. Con lo cual, si aquí vamos a tener que ir a buscar a 2.200 y aquí tenemos 1.900, ¿por qué nos vamos a desplazar? Vamos a utilizar la que tenemos directamente encima de nuestras cabezas. Lo mismo sucede con el viento, que el viento no está tan generalizado, no está tan bien distribuido, pero tenemos mucho. Tenemos mucho, de tal forma que el parque eólico se ha disparado de forma brutal. Ahora bien, el problema es que las olas, el viento o el sol, pues no los podemos controlar. Tenemos horas en determinados momentos y tenemos que acoplarlo. Esta es nuestra demanda, ¿verdad?, de red eléctrica. Esto es cuando necesitamos esa energía. Esto es en el laboratorio. Potencia del viento, y esto es en el laboratorio. Un día de sol, pues aquí tenemos el 9 del 6 del 2015. Estas son nubes que van pasando, ¿no? Un día de mucho sol, que llegamos a potencias pico importantes, pero con grandes. Y además tenemos un conjunto de horas, muchas más en invierno que en verano, que no podemos controlar. Sol, viento, olas, otras renovables. Solo es la hidráulica y a mucho coste y está limitada por el agua. Luego la alternativa, las fuentes, es si tenemos emisores que no generan efecto invernadero, que no tienen emisiones nocivas para la atmósfera y que nos pueden suplir, los tenemos en abundancia.
pero claro, no las tenemos cuando las necesitamos. Hay una publicación del Ministerio en octubre de 2020, reciente, que nos habla de la estrategia de almacenamiento energético y además es muy buena y muy bien documentada. Y este es un buen ejemplo. Una isla planteada para el hierro, el alisio, buen viento, acumulación en altura, gran desnivel. Luego, si nosotros subimos energía de una cota baja a energía a una cota alta cuando sopla el viento, luego después turbinamos y recuperamos esa energía. Luego, este almacén nos sirve de depósito. ¿Es un almacén de energía? Sí. ¿Excelente? Sí. Pero no en todos sitios tienen desniveles suficientes y agua suficiente para almacenar en grandes cantidades. Luego, tendremos que plantear de forma directa. Y esto es donde estamos ahora mismo. A mí me preocupó mucho el plantear, el ver que durante muchos años, y puedo decir que décadas, el impuesto al sol no es una necesidad, es un invento. Y como el impuesto al sol, ha habido muchos impuestos. En este momento, el hidrógeno se ha puesto de moda. ¿Cómo generarlo? ¿Cómo almacenarlo? Y sobre todo, ¿para qué usarlo? Entonces, yo no sé, y ahora casi lo voy a dejar abierto a futuro. Hablamos de hidrógeno gris, hidrógeno azul, hidrógeno gris, pues por aquí vemos donde tenemos carbón, tenemos petróleo, tenemos gas, los quemamos, se emite CO2 y a alta temperatura somos capaces de extraer el hidrógeno de esa mezcla de metano, de carbono, el gas ciudad, que los más viejos pues hemos visto funcionando, pues era al fin y al cabo pulverizar agua sobre carbono al rojo. Se generaba hidrógeno y al mismo tiempo monóxido de carbono. Es que el gas es peligroso, el hidrógeno es peligroso, el hidrógeno no es peligroso, o por lo menos no lo es más que lo era el gas ciudad. Y empezó a haber accidentes por gas, por explosiones de gas, cuando se sustituyó el hidrógeno, el gas ciudad, por gases más pesados, derivados del petróleo, propano, butano, incluso metano, ¿no? El gas natural. ¿Qué es lo que pasa si generamos la electricidad a partir, el hidrógeno, a partir de un hidrocarburo, pero a continuación capturamos el CO2 que se está generando? Pues que lo tenemos como azul. Es un hidrógeno en el cual hemos sido capaces de capturar o llevar a otros usos o simplemente almacenar, de muchas formas, el CO2, con lo cual ya no hay emisiones. Pero claro, habría otra forma de generar, que es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, que es el que da título, y ahora es donde puede empezar la discusión, es directamente dos. Y les voy a hablar muy brevemente, que tengo aquí además alguna presentación, no sé si me va a dar tiempo, pero por lo menos se la cuento, del hidrógeno ultraverde, en el cual llevamos trabajando por más de 15 años. ¿Qué es el hidrógeno verde? Pues todo el mundo sabe que si yo tengo una pequeña pila y meto agua con un poquito de ácido o de un álcali, ionizo el agua, pues empiezan a salir en los dos polos, empieza a salir hidrógeno en uno de los polos eléctricos y de los electrodos y oxígeno en el otro. Bueno, pues esto es un electrolizador y ese electrolizador me permite, para esta energía eléctrica tan difícil de almacenar, generada por el viento, el sol, las olas, ¿verdad? Pues ser capaz de guardarla. Y puedo guardarla como gas. Claro, el guardarla como gas tiene unas connotaciones. Y es que con las tecnologías que ahora mismo estamos empleando, el rendimiento, tengo dos pasos. Primero, de la electricidad, generar hidrógeno, y posteriormente, de ese hidrógeno, volver a recuperar la electricidad. ¿Cuál es la eficiencia en una batería? Si yo tengo una batería
e introduzco una cantidad de electricidad, puedo recuperarla. ¿Qué tanto por ciento de la energía que he colocado en la batería recupero? Siempre, si no tengo algún problema, voy a recuperar el 80% o más. Depende de lo descargada, el tipo de batería, de lo vieja que sea, de lo desgastada que esté. ¿Qué es lo que pasa si hacemos como hemos planteado en el Hierro, en la isla del Hierro? ¿Verdad? Cojo una bomba eléctrica, activo cuando hay viento, cuando hay olas, cuando hay sol, empujo ese agua hasta un depósito superior y posteriormente lo turbino. Y hay muchos saltos de agua, en Baleares se está empleando desde hace más de 50 años, en donde tengo grandes cantidades de agua y buen desnivel, pues lo utilizo para acumular en los saltos aquí de Guadalajara. Hay alguno de ellos que es turbinable, es reversible, pero ¿qué energía recupero de la que he utilizado para bombear? Pues también, porque el grupo, las bombas, los motores que sirven para impulsar la bomba actuando posteriormente en una turbina, pues puedo recuperar en torno al 80% de la energía que he invertido en subir el agua arriba. ¿Qué es lo que nos pasa con el hidrógeno, con la tecnología que ahora tenemos? Pues que la eficiencia en cada uno de los pasos es en torno al 50%. Si yo del electrolizador genero una energía equivalente en hidrógeno en torno al 50%, y luego pongo una pila de combustible que de nuevo me va a dar un 50%, estoy recuperando solo un 25% de la energía inicial. Entonces, cuando ahora vemos esta fiebre por acumular hidrógeno, por acumular energía como hidrógeno, yo me pregunto, ¿realmente las empresas que están apostando quieren recuperar esa energía? ¿Van a utilizar el hidrógeno para fabricar amoníaco, para reducir, por ejemplo, las camas de estaño fundido, donde se fabrican los grandes, las láminas de vidrio? Pues a fin de que no se oxiden, lo que hacen es burbujear, crear burbujear hidrógeno, con lo cual reducen y el hidrógeno se combina con el posible oxígeno y el estaño está siempre limpio. Hay muchos metales que los procesos de una fuerte reducción, que exigen una fuerte reducción, o sea, capturar cualquier conato de oxidación, pues se emplean hidrógeno. El hidrógeno tiene además una gran capacidad para almacenar, para transportar energía térmica. El transporte de calor en centrales nucleares también se utilizan grandes cantidades de hidrógeno. Se utilizan, como hemos dicho, para generar fertilizantes. Hay otros, por ejemplo, para hidrogenar grasas, ¿no? La margarina es un ejemplo típico. Bueno, en todos estos sí tendría sentido, porque estoy sacando, ¿verdad?, el carbón de los procedimientos usuales para generar hidrógeno. Realmente, para acumular energía, alguien con un 25% de eficacia, que significa que cada kilovatio hora te va a costar 4 veces más, porque tienes que multiplicar por 4 el inicial, lo que has pagado antes de almacenar. ¿Esto tiene sentido? Pues formas de almacenar este hidrógeno, tenemos muchas, van creciendo más y podemos comentarlas ahora. Pero realmente lo más preocupante del tema es que ahora mismo, ¿cuál es el destino de estos fondos? Hay algo que sí justifica, es que en los coches, el Toyota, Honda, Hyundai, los camiones que están empezando a llegar, los coches suele haber el estándar de 700 bar, en los camiones va a haber un estándar de menor precisión de 300 bar, pero claro, ahí sí se tiene, porque no podemos poner una catenaria. Los suecos lo están intentando, lo han intentado, pero claro, son tramos cortos, una catenaria para ir cargando coches y camiones en su paso por la vía, por las vías interurbanas. Pero sin embargo, un tanque de hidrógeno sí puede merecer la pena tener menor cantidad de energía y a través de una pila de combustible convertirla en energía mecánica para mover el vehículo. Ahora bien, para almacenar energía de las redes, pues yo tengo serias dudas de que a corto plazo esto sea posible. Solamente, y ahí nos quedamos, es decir,
procedimientos para este hidrógeno de cualquier procedencia pueda ser guardado, pues tendríamos al menos 3 o 4 grandes bloques. El primero, el más sencillo, es a presión, los tanques. Los tanques, pues es los comerciales, los que usamos en los laboratorios, tal, pues están en torno a los 150, 200 bar. Los vehículos, he mencionado, muy grandes son 300 bar, los vehículos normales pues suelen llevar en torno a 4 kilos, da una a 700 bar, que da una autonomía, pues 500, 600 kilómetros, que ya, digamos, no hace falta esperar a la carga de la batería del vehículo eléctrico. Y son 4 kilos. Tanques de fibra de carbono o aluminio, los tanques son bastante ligeros y son 4 kilos de hidrógeno solamente. ¿Verdad? Es el elemento químico que tiene mayor densidad de energía de todos los conocidos. El hidrógeno, lo que pasa es que es muy ligero y entonces requiere volúmenes pues, de unas decenas de litros. Ese sería el inmediato. El siguiente, que también hay algunos vehículos que lo utilizaron ya hace más de 10 años, que es criogenia. Claro, es hacer el hidrógeno líquido, bajar a una temperatura muy, muy baja, ¿verdad? Más que la vacuna, esta que nos venden ahora. Y ese hidrógeno, claro, tiene una densidad bastante alta, de energía mucho mayor, claro, que el hidrógeno a presión. Tiene una densidad alta, pero tiene otro problema, y es que es imposible mantenerlo a presión. Luego hay que dejarlo en atmósfera, en vaso abierto. El vaso abierto supone que vamos a tener pérdidas constantes. Entonces, a pesar de estar aislados, a pesar de que la evaporación genera frío que mantiene lo que es el resto del hidrógeno líquido, etcétera, pero hay que estar recargando continuamente. Recuerdo el que vino por aquí, nos vino a visitar hace ya bastantes años, pues llevaba un camión, un trailer con un generador de hidrógeno, un licuador de hidrógeno capaz de rellenar el coche. Tampoco resultaba muy útil, ¿verdad? Ir por el mundo con un coche de hidrógeno líquido, con un camión, un gran tráiler detrás generando el hidrógeno que necesitas. Y sin embargo, se están generando nuevas tecnologías. Hay por ahí alguien que, bueno, vamos a meterlo en pozos submarinos y tal. Hombre, cuando uno, si llevas muchos años trabajando con hidrógeno y ves que permea a través de los tubos de acero, o sea que al ser una molécula tan pequeña, pues es capaz de escaparse prácticamente por cualquier sitio. Yo me lo imagino introducido en un terreno por mucha profundidad, en cuanto que aquello se presurice y haya pequeños movimientos, un terreno poroso, etcétera, pues acabará perdiéndose. No sé cómo podrán sellar, ¿verdad?, grandes tanques subterráneos de un gas tan liviano y tan fácil de perder. Hay un soporte químico y ahí ya sí. Entonces, uno de los, o químico-físico, que se está utilizando y que tiene unas propiedades excepcionales, que son los tanques de hidruros en general. Actualmente son los hidruros metálicos. Solo tienen una ventaja. Bueno, perdón, que solo tienen un defecto, mejor dicho, dos. El primero es que pesan mucho. Son de una densidad muy alta y entonces para aplicaciones estacionarias son perfectos, porque tienen una enorme capacidad, en muchos casos superior a la propia hidrógeno líquido, o sea, son capaces de absorber una enorme cantidad de hidrógeno en un volumen pequeño, pero pues, claro, al pesar mucho, pues si van a estarse quietos, si no lo tengo que mover en un vehículo, no es viable. Y hay otros que hubo hace 5 o 10 años una posibilidad clara de, ha quedado un poco retenido, que son las nanoestructuras basadas en carbono, mucho más ligeras, los nanotubos, las nanofibras, en las cuales son de un diámetro semejante al de la molécula de hidrógeno, con lo cual tienen una gran capacidad de absorción y de transmisión de este gas. Entonces, estas sí podrían ser, en el momento en que haya desarrollo. Junto a ellas están los organometálicos, que son elementos en parte orgánica y en parte matrices grandes, los MOF, que estos también tienen una capacidad de desarrollo muy alto y muy prometedora, porque ya no son fibras, no son elementos tubulares, lineales, sino son elementos de volumen, en el cual el hidrógeno entra directamente y parece que pueden tener a corto plazo una enorme capacidad. Y entonces yo solo querría decir, no podemos aislar la generación, el almacenamiento y el uso de este hidrógeno en elementos compartimentados.
primero, evitar el sistemático despilfarro que estamos haciendo. No se trata de grandes parques fotovoltaicos en que yo almaceno y luego te vendo, sino se trata de construir los edificios, construir las carreteras, construir la red viaria, de tal forma que esta captura se realice lo más cerca posible de donde se va a utilizar. Y no grandes almacenamientos, si no se requiere para, una fábrica de acero inoxidable requiere ingentes cantidades de electricidad. Una vivienda requiere mucho menos de la factura que ahora mismo tiene. Me gustaría cerrar diciendo que en España, con esos números que les he dado, el consumo de las viviendas es en torno a 110 kilovatios hora metro cuadrado año. La radiación promedio de 1.600. Encima de nuestros tejados tenemos 15 veces más de energía, nos da el sol, de la que estamos usando ahora, con un gran, elevadísimo porcentaje de despilfarro, o sea, tirando mucho más de lo que necesitamos. En la red viaria no es que sea un poco mayor, o sea, todos los coches, trenes, autobuses tal, que circulan por la península ibérica tienen aproximadamente sobre esa misma red viaria 20 veces más de radiación solar. O sea, estamos directamente en las carreteras y líneas férreas que no se pueden utilizar para plantar, para vivir, para nada, ¿no? Podrían ser utilizadas y que una red una línea solar, incluyendo los vehículos e incluyendo el sistema de captura y transporte de energía, costaría en torno a la 10ª parte que lo que vale una autovía y en torno a 20 veces menos de lo que vale una línea de tren y mucho menos de lo que vale cualquier tranvía de esos que nos anuncian por aquí y por allá. Lo que pasa es que hay un problema. Cuando la solución es menos negocio, pues hay muchas reticencias por parte de toda la cadena que va a participar en ese ámbito, en esa acción, porque todo el mundo va a ganar menos dinero, negocio. Y bueno, pues ahí tenemos que poner un poco de sentido común porque estamos dejando a las generaciones que nos siguen un mundo auténticamente peligroso, auténticamente muy difícil de vivir. Entonces tenemos oportunidades, sí, lo que pasa es que también tenemos que, además de la oportunidad, poner un poquito de sentido común a cada una de esas actuaciones que llevemos adelante. Y nada más, ahora me gustaría, creo que no sé cuánto tiempo he estado hablando, pero... Bueno, está bien, 3/4 de hora más o menos, o sea que todavía hasta las 8 nos queda tiempo para poder debatir y hacer preguntas. Si queréis, podemos hacerlo de dos maneras. Si queréis tomar la palabra en la ventana participantes, tenéis una manita donde podéis levantar la mano y os iré dando palabra por orden. Y si es una pregunta muy corta, pues directamente la podéis escribir en el chat y también por orden las iré leyendo para preguntárselas a Domingo. Y voy a abrir yo un poco el turno de preguntas, porque según lo que nos has comentado y más en concreto sobre el hidrógeno verde, queríamos preguntarte desde la plataforma si por los impactos ambientales o desde la perspectiva ambiental, si tiene cabida el hidrógeno verde en el sistema renovable y sostenible, quizás a futuro, si le ves posibilidades dentro de este mix energético. Y también en ese sentido, si la escala de los proyectos de hidrógeno verde podrá ser grandes, medianos o incluso se podrán acometer con pequeños, medianos inversores. Esa sería una duda sobre el hidrógeno verde en cuanto a soberanía y sostenibilidad. No sé si me da pie a contestar algo y es por qué el agua está directamente ligado. ¿Por qué vamos a obtener hidrógeno del agua? Porque es algo semejante a obtener carbón del CO2, que son dos de las
moléculas más estables de la naturaleza, con lo cual la eficiencia de romper esas moléculas es muy baja. Y entonces nos sale muy caro y necesitamos grandes inversiones. Va un poco en esa línea. Y cuento algo que nos visitó hace años al laboratorio, que llevamos trabajando en esto pues, 15 años. Pues hace como 10, 12, nos visitó un jefe de Estado de fuera y lo que teníamos es un panel solar, un tanque, y dentro del tanque había orina humana, urea y ácido úrico, en torno al 3% de materia orgánica residual. Y entonces estamos obteniendo directamente hidrógeno en un sistema. Entonces, y era un tanque pequeño. Y me dije, bueno, ¿y si esto es una solución? ¿Por qué no se generaliza? La verdad es que nos pilló un poco. ¿Por qué esto a pequeña escala no está generalizado? Bueno, porque solo es una solución y no es negocio. Nadie va a pagar un anuncio en la tele o va a generar una gran cadena cuando tiene otras alternativas. Entonces, sí es posible. O sea, la mejor manera que hemos obtenido hasta el momento de obtener ese hidrógeno y después guardarlo de una manera sencilla es el hidrógeno que está dentro de los residuos orgánicos. Con lo cual, ese residuo orgánico a pequeña escala, hemos hecho un proyecto financiado por el CDT, varios, uno con glicerina excelente de biodiesel, otro con aguas de depuradoras, aguas residuales, otros estamos con una empresa de Rivas para hacer depurines de cerdo, uno de los grandes problemas. Empezamos con alpechines de olivo, cada litro de aceite genera 7 litros de agua sucia, que contiene una enorme cantidad de hidrógeno en moléculas que son fácilmente rompibles, con lo cual ahí es donde vamos. Esto se puede hacer a pequeña escala, localmente, eliminando residuos contenidos en agua, a un coste relativamente bajo en comparación, y ahí sí podríamos abordar, ¿verdad? Hay para residuos sólidos, hay otras vías, ¿no? que es el plasma, que también no son elementos muy caros, estuvimos trabajando también hace unos años en ello. El problema es la rentabilidad económica directa de las empresas que lo abordan. Con lo cual, ¿cuál es el objetivo inmediato? Oye, si yo tengo residuos en una almazara, las vinazas de una bodega, los alpechines, tal. Si yo tengo este producto, lo que vamos a hacer es generar y almacenar hidrógeno local, por dos razones. Primero, porque es mucho más barato. Segunda, porque más razones. Segunda, porque estoy eliminando una contaminación clara en agua, en aire, tal. Y tercera, porque es enormemente más eficiente, porque son moléculas que se pueden romper. Ese mismo proceso, en cada una de las dos fases, nos va a permitir una gestión de hidrógeno distribuida, local, y utilizando recursos de bajo precio, no hay precio más bajo que lo que te dan dinero por llevarte, ¿no? Como son los residuos. Efectivamente, es una vía, y es una vía que cuesta precisamente porque es barata. Está demostrado, está funcionando. Te he contestado saliéndome un poco, pero sí, sí a sostenibilidad o tema medioambiental y proyectos más locales e inmediatos. Sí, perfecto. Nos hacen otra pregunta desde el chat que nos la hace Cristina. Pregunta, ¿es viable usar la red de distribución de gas natural para distribuir hidrógeno a hogares y pymes? La red actual de gas. De hecho, se está haciendo y se ha hecho desde hace más de un siglo en la distribución de gas ciudad. Tuberías de plomo, válvulas de bola, de esfera, tal, y lo que pasa es que, ya digo, o sea, para distribuir es razonable porque tiene menos problemas de fugas, pero el hidrógeno, si no se hacen muy bien ahora mismo con las técnicas actuales, pues fibra de carbono, aluminio, etcétera, nos permite jugar con unas fugas mínimas y a un coste bajo. ¿Sí? De momento se está haciendo para enriquecer, por ejemplo, en Alemania, el gas bajo, el metano de bajo poder calorífico, de plantas de metaneras, en base a inyectarle hidrógeno de distinta procedencia. Y efectivamente, sí se puede, se está haciendo con más o menos pérdida. Juan Antonio nos pregunta, ¿cuánto hidrógeno gris utilizamos hoy en día?
Si vamos a una descarbonización, ¿podemos producir suficiente hidrógeno verde para sustituir el gris? De todas las posibles aplicaciones, ¿cuáles pueden llegar a convertirse en realidad? Vamos a ver, lo que hemos comentado es que la generación de hidrógeno, agua o elementos hidrogenados, pueden ser más rentables, residuos hidrogenados, tenemos enormes cantidades. El hidrógeno que se está generando a partir de gas natural fundamentalmente es limitado y las aplicaciones todavía no son muchas. Con lo cual, el hablar de lo que estamos comentando, ¿no? de nitrato de amonio, fertilizantes o otros procesos industriales, como hemos hablado, ¿no? de fabricación de vidrio o de distintos metales, etcétera, pues claramente se podrían abordar sin mayor problema. Otra cosa es que los costes del hidrógeno actual depende mucho de la pureza de la aplicación. Entonces, los costes del hidrógeno actual, pues nosotros en el laboratorio pagamos de cerca por encima de 80 euros kilogramo, mientras que en el mercado, para ser competitivo, estaría por debajo de los 3 euros kilogramo. Y ahora, si uno va a llenar una hidrogenera, pues dudo que se lo vendan a menos de 10 euros kilo. Bueno, ahí hay un mercado que todavía no está definido y que va a evolucionar mucho en muy poco tiempo. La energía y la acumulación de energía es la que nos va a definir bajar precios y estabilizarlo. Vale, otro tema es que creo que también has salido en tu charla, es el tema de la seguridad. Parece que has comentado que no hay ningún tipo de problema con la seguridad, con el... O sea, lo has como planteado como que eso es un problema resuelto técnicamente, prácticamente. ¿Eso es así o si nos puedes dar algún detalle más? Cualquier gas combustible, cualquier fluido combustible, puede ser potencialmente un problema, y un problema serio. Es lo mismo que antes en las fábricas de gas que se llamaban antes, había problemas, ¿no? Y era una cosa tan simple como carbón, agua y un gas que se desprendía y una campana de acero muy pesada, ¿no? que daba la presión necesaria para distribuirlo. Una cosa tan sencilla a través de tuberías, bueno, había que tener cuidado. El hidrógeno es combustible y tiene una llama que no se ve, con lo cual es doblemente peligroso. El mayor problema actualmente del hidrógeno, yo pienso, 4 kilos de hidrógeno a 700 bar, en caso de un choque, en caso de una fuga, vamos a tener la llamarada varias decenas de metros por encima del vehículo. Ahora mismo vamos sentados en 40-50 litros de gasolina, que es exactamente ir sentados encima de una bomba de napalm, pero con gasolina líquida. En caso de un accidente, el problema, y hemos visto recientemente en alguna carrera tal, aquello es una auténtica bomba. El hidrógeno es otra cosa, y es que al llevarlo a 700 bar, llevamos una bomba de hidrógeno, pero no porque sea un gas combustible, sino porque es un gas a altísima presión. Entonces, el impacto de una rotura de un recipiente a 700 bar es una explosión muy grande, al margen de que arda o no, simplemente por la explosión. Luego, cualquier cosa es posible, pero con el cuidado oportuno. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, yo preguntaría también que has comentado, bueno, sobre todo en el transporte, pero no sé si has hablado mucho de la aplicación en la industria. Entonces, ¿qué expectativas de aplicación hay en distintos sectores, por ejemplo, en el transporte o en la industria? Y luego, por ejemplo, por el tema de los fondos europeos, ¿a qué se van a dedicar? ¿A qué proyectos de hidrógeno se prevé, ¿no? Que has comentado así muy brevemente? ¿A dónde irán, ¿no? los fondos europeos? ¿A qué tipo de proyectos crees que pueden llegar a ir o qué es lo que se va probablemente fomentar? Hombre, yo he visto en estas reuniones que empresas que han estado oponiéndose a las renovables y al hidrógeno durante los últimos 20 años o 20 y tantos que llevamos en esta aventura,
ahora cuando hay fondos, son más verdes y más hidrogeneras que ninguna. Normalmente son grandes empresas. Entonces, bueno, en fin, una sonrisa, pero es que es lo que suele suceder. Que no es... Entiendo que las que están generando ya hidrógeno y tienen unas aplicaciones claras y quieren cambiar a un coste determinado, pues hidrógeno para las aplicaciones que hemos visto, metales, fertilizantes, industria de la alimentación, etcétera, pues vayan variando y utilicen estos fondos para descarbonizar el hidrógeno que están generando. Eso tiene sentido. Las que hablan de generar grandes electrolizadores para acumular energía de alta calidad, energía de alta entalpía, energía eléctrica, es que no han debido echar cuentas, porque solo por el hecho de acumularlos en el hidrógeno con un electrolizador alcalino y una pila de combustible, además de una inversión brutal por kilovatio, estamos hablando de bastantes miles de euros por pila, por kilovatio en el electrolizador y en la pila de combustible, ¿verdad? Solo de inversión para que aquello funcione, con un tiempo limitado de ejecución, van a multiplicar por 4 el coste de la energía de salida. Yo no sé si estos que dicen que van a hacer grandes almacenes, ¿verdad? Han echado cuentas de a cuánto les va a salir la venta necesaria, especialmente si tienen que amortizar las inversiones, o es simplemente una forma de conseguir fondos europeos. Es más, no sé si los que van a repartir los fondos europeos han echado las cuentas de para qué van a servir estos electrolizadores y estas pilas de combustible. Vale, por aquí no veo ninguna palabra ni ningún comentario de momento. Os animo a que le hagáis alguna pregunta a Domingo, porque a mí ya se me han prácticamente terminado las que teníamos un poco apuntadas y planteadas desde la plataforma. No sé. Bueno, pues os puedo contar otra aplicación. Ah, pues genial. Sí, por supuesto. Es una utilización del hidrógeno que creemos que tiene sentido. Porque en las casas no es fácil encontrar un residuo homogéneo, un agua residual homogénea, que tenga suficiente contenido orgánico. El agua sucia de nuestras casas, la verdad es que tiene muy poco contenido orgánico. Gastamos mucha más agua que guarrería queremos eliminar. Pero, sin embargo, hay muchas industrias agrícolas, o industrias ganaderas, industrias de fabricación de alimentos, entre otras, que tienen contenidos orgánicos elevados. Y en este caso lo que estamos haciendo, lo planteamos en Rivas hace años y no salió. Y lo estamos haciendo en un par de ayuntamientos, de momento no digo cuál, que es utilizar esta cubierta fotovoltaica, ¿verdad?, solar, para mover vehículos sobre la vía urbana. Y aquí el hidrógeno juega un papel muy importante. Y el hidrógeno no va encima de los vehículos. El hidrógeno se almacena como almacenamiento a largo plazo directamente en un tubo que va recorriendo la línea. Disculpa, Domingo, ¿puedes hablar un poquito más alto? Sí. Porque me están comentando que se oye un poquito... No se oye. Se oye bajo, vale. Sí. O acercarte al Vamos micrófono, quizás. Utilizar Gracias. una calle, una vía, una carretera. En este caso, pues son 3,5 kilómetros por un lado y 14 kilómetros en otro. Elevamos paneles fotovoltaicos 7 metros, de tal manera que puedan pasar por debajo de los camiones. En esos paneles fotovoltaicos, directamente la energía generada por el sol, directamente a mover vehículos. Pero por la noche, ¿qué se hace? Pues, o bien se almacenan en baterías convencionales, pesadas, no importa, o bien directamente se genera hidrógeno y ese hidrógeno se distribuye a lo largo de toda la línea. Y bueno, pues ese hidrógeno va según demanda, soportando distintos vehículos que se mueven por encima de 5 metros de altura. Y el coste de una autopista está entre 5 y 10 kilómetros
millones de euros por kilómetro. El coste que vamos a abordar esto está en torno a 1,5 millones incorporando, y se puede amortizar con los excedentes eléctricos y los excedentes de hidrógeno. Entonces, son prototipos, son elementos experimentales, pero que demuestran que otra forma de hacer las cosas sin tener que meter en un vehículo eléctrico 2.500 kilos de baterías, ¿verdad?, sobre un vehículo que pesa 2.000 en total, pues puede ir, la tecnología de los ultraligeros puede ser empleada y los costes pueden ser mucho más bajos, ¿verdad? Ese es otro de los ejemplos. En las casas, en las industrias, tenemos que retomar el planteamiento de cómo estamos gestionando la energía. Les invitaré cuando esté operativo el sistema a visitarlo. Perfecto, en Rivas, ¿no? En el CAR, ¿no? Sería. No, en el CAR está entre Rivas y Arganda, ¿no? Ajá. En medio. Entonces, allí tenemos un prototipo de unos 350 metros lineal, pero que es hasta 100 kilos para paquetería. Se hizo con correos ya hace años. Hay edificios enteros, edificios de distintas tecnologías que ahora se están intentando llevar a, porque se puede construir igual o más barato haciendo de las casas elementos que respondan, ¿no?, un poco vivos, dándole un poquito de inteligencia para que gestione esa energía que le dan la cubierta en el muro sur. Tenemos vamos a ver, en Alemania, por ejemplo, en Alemania han logrado reducir, evitando pérdidas, un 90% el consumo. Alemania tiene aproximadamente la mitad de sol que nosotros, en torno a 800 kilovatios hora metro cuadrado al año, nosotros 1.600, y consume 3 veces más, en torno a 350. Y sin embargo han reducido de forma drástica. Nosotros hemos sido ricos y sobre todo hemos sido un poco inconscientes y lo podemos hacer. O sea, el consumo en España podía ser equilibrado no de verano a invierno por el calor, no, cada día. En verano recibimos un montonazo que nos sobra, pero es que en invierno también tenemos muchos días soleados y ese sol es suficiente como para gestionar la energía de los edificios. Y ahí haría falta hidrógeno. Si podemos producirlo localmente, tenemos algunos olivos, ¿no? Los olivos, tenemos almazaras. No es una cuestión individual, es cuestión de comunidad. Es un problema de pueblo, como las depuradoras. Pero tampoco es una cuestión de biomasa, ¿verdad?, de traer pellets de Extremadura en camiones para quemarlos aquí, porque da la casualidad que la madera, ¿verdad?, produce unas emisiones superiores al carbón, muy superiores al petróleo, mucho más que el gas, y desde luego infinitamente superiores a poner unos paneles fotovoltaicos en la cubierta y utilizar el sol directamente. Eso se puede hacer, y hoy es rentable, por ejemplo, con esta pérgola fotovoltaica se puede amortizar con los excedentes, teniendo móviles, ¿verdad?, entre 3 y 4 años. Cuando el dinero en el mercado está entre 2 y 3%, ¿verdad?, obtendríamos directamente en ahorro una rentabilidad superior al 20%. ¿Por qué no lo hacemos? Ya nos están poniendo alguien paneles encima de los tejados. Nos cobra por los paneles y luego la electricidad general. Nos ha pedido la palabra Emilio. A ver si tienes el micrófono abierto. A ver. ¿Me oyes? Ahora sí. Buenas tardes. Bueno, gracias a Domingo por sus reflexiones, por una exposición amplia. Aunque sea difícil imaginar un poco el futuro, dado que en la transición energética nos planteamos que el 2050 debe haber una amplia descarbonización y aquí en España hoy tenemos una cuarta parte de electricidad y 3/4 partes de combustible,
como consumo final, me pregunto, le pregunto a Domingo si él piensa que por su experiencia, por lo que ha evolucionado la tecnología y la forma de entender las cosas del mundo energético, hacia ese año 2050 podríamos estar en mitad de nuestro consumo en forma de electricidad y otra mitad con una alta participación del hidrógeno, con eso a otra electricidad que habría ido al final también al consumo, pero antes habría pasado por la transformación a hidrógeno. Es decir, si podremos, aunque quizá no lo lleguemos a conseguir, acercarnos a esa figura. Y muchas gracias, en cualquier caso, por tus reflexiones. No sé si he entendido muy bien la pregunta. Digamos, para mí, a ver si puedo, si me aproximo a una respuesta. Y es, tecnología para un ahorro drástico la tenemos ya. Tecnología para la autosuficiencia renovable la podemos tener en breve, antes de 2050. Que el hidrógeno sea es vector, es soporte de almacenamiento único, probablemente habrá una evolución grande. Por otros, el hidrógeno por densidad de energía, por limpieza en la transformación, por abundancia, que está en todo sitio, puede ser un elemento fundamental. No creo que sea único. Y hay distintos contextos. Por ejemplo, un vehículo. Una de las propuestas inmediatas, ¿no? Que está, digamos, tenemos al menos en la energía, primero, capacidad de producir trabajo, calidad de esa energía. En los edificios, en las residencias, el 70% aproximadamente de la energía es térmica. Térmica, además, de poco salto térmico. Agua caliente, calefacción en invierno, lo que más gasta, refrigeración en verano, el nivel de vida cada vez nos lo da más tarde. Con lo cual, ese 70% no tendría sentido pasarlo a hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque materiales que funden el hielo con sal de los pescaderos de toda la vida, ¿verdad? Sabemos que cuando yo tenga hielo y agua, lo tengo a temperatura de fusión del hielo. Si lo tengo hielo con sal, pues lo tengo a 3, 4, 5 grados bajo cero, depende del agua que he echado. Esos materiales de cambio de fase, materiales fundentes, nos pueden cubrir a temperatura de uso, porque tengo desde las centrales termonucleares a 450, 600 grados, ¿verdad? A sales, tanto de Chile, que funden a alta temperatura, ahí tengo una gran cantidad de calor almacenada, hasta esto, la vacuna, el hielo seco, ¿no? Que sublima a 80 bajo cero, tal, pero puedo llegar hasta casi 200 bajo cero, eligiendo incluso por debajo de 200, eligiendo el material que voy a fundir. ¿Esto qué significa? Que mientras tengo elementos fundentes, puedo almacenar a temperatura estable. No es un tanque donde voy a estratificar. Retomo la pregunta. El almacenamiento de energía no tiene por qué ser hidrógeno en cada caso, sino que sería mucho más barato. Yo puedo estar fundiendo hielo y licuando toda la vida, no tengo limitación. El coste es bajísimo. Y una máquina térmica, por cada kilovatio eléctrico, me va a dar 3 kilovatios y medio de calor y 3 de frío. Luego estoy multiplicando mi panel fotovoltaico, la eficiencia, en 120%. Porque la eficiencia del sol me va a dar un 20%, un 19%, un 17%, pero luego la multiplico por 7, al menos. Y puedo guardar calor y frío simultáneamente. Esta racionalidad de los flujos de energía es lo que nos va a dar la forma de guardar. Y esto va a ser... ¿Perdón? Sí, que no va a ser, no vamos a tener que esperar a 2050. Esto lo vamos a ver. Y o lo hacemos nosotros o nos lo van a vender de fuera, como siempre. Mientras nosotros rezamos y pagamos, los demás fabrican y nos venden. Eso es lo que tenemos que empujar a los jóvenes para que vayan a hacerlo y vayan a sacar conocimiento de aquí en vez de estar regalando, lo que es lo que ahora hacen.
Me voy en las preguntas porque, digamos, es un tema, bueno, esta historia, ¿no? ¿Y tú qué haces? Bueno, siéntate, que llevo 40 años haciéndolo. Pues bueno, es la posibilidad o la necesidad de extenderse. Nos pregunta también Álvaro si se transfiere el hidrógeno a los vehículos en marcha, o a ver si podías explicar un poco más el proyecto en una vía del vehículo que has explicado, porque quizás esto se ha quedado ahí en duda. Se ha quedado en el aire. No, En el aire. es mucho más sencillo. ¿Se imaginan un parque de atracciones? Seguro, tal, de la... bueno, pues cabinas suspendidas, de una cercha triangular, sobre 2 raíles, ahí van las ruedas, el vehículo suspendido, y en esos raíles se toma electricidad. Entonces esa electricidad tiene 3 niveles de abajo. El nivel inmediato son lo que llaman supercondensadores, acelerones y frenadas. La frenada devuelve energía y eso está fuera, está estacionario, están las columnas abajo, no tienen por qué cargar el vehículo. Entonces, una frenada o un acelerón rápido va a elementos electroquímicos que rápidamente tienen alta potencia, rápidamente transfieren la energía en un sentido o en otro. Detrás de ello hay baterías convencionales. Pueden ser de litio, pueden ser de gel, pueden ser de cualquiera prácticamente. Entonces, esta lo que nos hace es, en el primero estamos hablando de milisegundos. El segundo escalón, que ya es de mayor capacidad de acumulación, pero menos potencia, menos rapidez en el cambio, pues son las baterías. Y en tercer lugar, los excedentes pasan a hidrógeno. Entonces, el hidrógeno lo que hace es un almacenamiento prácticamente sin medida. Un almacenamiento que puede ser para uso propio, o puede ser para exportar, o puede ser para acumular. Y puede almacenar ese hidrógeno en una cantidad mucho más grande. Hay entre medio otros que también estamos probando, que son las baterías de flujo, que es sales donde el electrolito acumula, pero acumula fuera de los electrodos, fuera de lo que es la batería, en tanques. Entonces esas hay en almacenamiento, hay generación vanadio en España, en la península ibérica. Hay gente que las está fabricando, por ejemplo en Zaragoza hay una buena empresa que está fabricando. Bueno, esto nos implica que son 3 o 4 niveles donde el hidrógeno es el que almacena más cantidad de energía con menor potencia, con menor rapidez. Es un proceso relativamente lento. Estamos hablando de segundos a minutos. En una batería estamos hablando de segundos a milisegundos. Y los supercondensadores son milisegundos para dar cambios muy rápidos. Entonces, esa estructura está controlada por una red de procesadores, una red local. Y entonces ahí es donde está. Y ponerle un poco de inteligencia a esa gestión de energía. En los vehículos, en las casas, eso es hacer que la casa sea un poco espabilada, o que la red de vehículos sea un poco, me permite que los vehículos vayan sin conductor, optimizar energía, que si hay hacer el diagnóstico de posibles obstáculos, planificar un evento, ¿no?, de masas, como el fútbol o tal, para modificar la ubicación de los vehículos. Es decir, el tema es muy bonito y hay un buen grupo de jóvenes que no se van a tener, si lo conseguimos, que irse a Alemania, a Estados Unidos o a China ahora. Se pueden quedar y hacerlo desde aquí. Ese es el objetivo que tenemos que hacer. Creo que relacionado con este tema, Ferran nos pregunta, ¿es más eficiente económicamente y energéticamente almacenar electricidad a gran escala en baterías con hidrógeno que con hidrógeno verde, perdona? O sea, baterías o hidrógeno verde, ¿no? También hemos tenido en otras charlas de este ciclo, hemos hablado de la termosolar y también de los saltos de agua, ¿no? Entonces, ¿qué papel crees que jugará en el futuro el hidrógeno dentro del almacenamiento? Dentro de que vemos que hay muchas posibilidades y que algunas de estos sistemas pues ya se pueden utilizar, ¿no? Y ya son viables. ¿Qué crees que frente a las baterías, por ejemplo, que es ahora también lo que está más en boga, qué papel tendría el hidrógeno? ¿Es más eficiente que las baterías?
vamos a hacer una comparación. Lo he mencionado brevemente, yo creo, antes. Y es que la eficiencia de una batería en cualquier caso supera el 70% de recuperación de la energía incorporada. Pero también que, digamos, un Tesla, un vehículo a baterías, pues el peso, está incrementando el peso del vehículo entre 300 y 500 kilos. Con lo cual tengo que arrastrar la energía. Cargar un vehículo de hidrógeno, pues son 2-3 minutos como de cargarlo de gasolina o de gasoil. Cargar un vehículo eléctrico no lo puedo tener siempre a carga rápida porque voy a destrozar la batería. Bien, con lo cual hay una ponderación entre la eficiencia en la energía que meto, pero si la energía es barata, la pongo en un panel solar, pues aunque recupere un 25% no me importa. Esa energía la voy a meter a una pila de hidrógeno, y es que la pila de hidrógeno nos están vendiendo ahora mismo, pues el Mirai, el Toyota, tal, nos están vendiendo vehículos por $58.000 aproximadamente, un vehículo, un Mirai. Y resulta que una pila de combustible, si cualquiera de nosotros la queremos, hemos comprado algunas y nos vale en torno a 6.000 euros kilovatio. Y es que un Mirai tiene una pila de combustible de 120 kilovatios. Con lo cual los números no salen. O sea que, en fin, hay un algo industrial y comercial que todavía no está claro en los temas de hidrógeno, en ningún aspecto. Luego, inyectar una enorme cantidad de dinero público en unas líneas de hidrógeno que no se sabe hacia dónde van, porque no está claro para qué se van a utilizar, ni cuál es la eficiencia, ni cuál es el sentido, pues a mí me parece por lo menos arriesgado. Muchas gracias. Pues no sé si hay alguna pregunta más o alguna palabra que queráis pedir. Cristina, ¿tienes? Sí, Perfecto, es un se te poco oye. de aclaración sobre la Sí. pregunta que hice antes, porque a veces sí que he leído sobre que meter hidrógeno por las tuberías de gas normales, como si eso fuera posible. Sin embargo, es lo que usted dice, que el hidrógeno es un gas súper ligero que en principio se escaparía por todas las juntas y llaves. Claro que imagino que no va a tanta presión como el metano. O sea, ¿cómo es la cosa realmente? ¿Es equiparable a meter el metano que metemos ahora por las tuberías? ¿Hay que tomar medidas? ¿Hay que cambiar elementos? Las fugas son proporcionales al peso atómico. Y entonces el hidrógeno vas a tener moléculas que tienes un 2 y en el otro vas a tener el carbono más 2 hidrógenos. O sea que tampoco son muy diferentes, lo mismo que el CO2. Entonces, efectivamente, tienes una volatilidad mayor, la molécula es más pequeñita, lo mismo que había con el gas ciudad, que era en buena parte hidrógeno, había fugas, aquí también. Lo que pasa es que son más peligrosas las fugas de gases densos que se acumulan en los huecos, en las bodegas, en los sitios cerrados, etcétera, que el hidrógeno que se va a perder. Lo que se está utilizando ahora realmente no es hidrógeno directamente sobre las tuberías. Efectivamente van a baja presión, que es lo primero, lo fundamental, para que no se vayan, sino se utiliza en mezcla con gas natural, con gas de metaneros, ¿no? Con gas pobre. Y ahí, pues bueno, estamos repitiendo un poco la imagen del gas ciudad de hace 100 años o 50. Efectivamente, todo tiene su riesgo, pero es un riesgo. Hidrógeno puro probablemente sí sería un problema. Hidrógeno en mezcla con metano, pues está controlado y de hecho lo están haciendo, se está haciendo en determinados sitios para enriquecer, dar más poder calorífico por unidad de masa, densidad de energía solar. Gracias. Gracias, Cristina. Una pregunta que nos hace Álvaro, de nuevo, sobre los proyectos locales o más pequeños. ¿Habrá algunos de esos pequeños proyectos locales de hidrógeno verde con residuos que pidan dinero europeo? Bueno, que pidan y que lo consigan, entiendo, ¿no? Claro. Nosotros hemos pedido uno, no sé si lo conseguiremos. Y es a una escala local y un proyecto, bueno, pequeño de investigación, ¿no? He mencionado además las 3 empresas, ¿no? Alpechín en Andalucía, Purín es una empresa de aquí, de arriba, y
el tercero, en su momento hicimos con azúcares, de azúcares, pero bueno, eso ya se pasó, ya Fedeti. Los resultados son francamente buenos, y sobre todo los electrolizables son muy baratos, lo cual puede animar. Si alguien está interesado, pues nada, colaboramos en esos temas. Pensamos que puede resultar rentable a corto plazo, lo mismo que la acumulación térmica en vez de hidrógeno. Álvaro, si quieres te doy la palabra para... O sea, el micrófono lo puedes encender y hacer tú mismo la pregunta. A ver. Bueno, es igual. Sí. Me bastaba con que la leyeras. De todas formas, aprovecho también, como antes Emilio, para darle las gracias a Domingo, que ha estado francamente interesante y se nos va a quedar corta la sesión esta. Ha suscitado muchas preguntas y muchas cosas que no conocíamos. O sea que, no, la pregunta es, un poco volviendo a lo de antes, si una empresa, yo estoy pensando en una concreta, del gran oligopolio nacional, dice que quiere hacer un proyecto de hidrógeno para almacenar y distribuir por la red, que hoy es algo, como has dicho, poco eficiente económicamente. Está en realidad queriendo sacar fondos europeos para colar nuevas infraestructuras que van a ser para su gas fósil, al margen de que con un pequeño, digamos, disfrazando el gas fósil con un pequeño lacito de gas de hidrógeno para vestirlo mejor, pero que en realidad está queriendo una cosa que hoy está mal vista, que es ampliar las infraestructuras de gas fósil, colarnos por ahí esta intención. Bueno, algún precedente hemos tenido, ¿no? Con unas inversiones que al final pagamos entre todos. En Tarragona. Sí. Allá son decisiones políticas que no técnicas. Entonces, tenemos que ir a soluciones a corto plazo viables y sobre todo que nos permitan abrir un camino. Y si es posible, así como en pilas de combustible, por ejemplo, en la transformación de hidrógeno a electricidad, yo creo que perdimos el camino hace 15 o 20 años. Empezó la NASA con las pilas de combustible, luego pasó a Canadá cuando la industria petrolera allí presionó mucho. Canadá, Europa intentó, BMW, tal, y al final la industria del petróleo lo paró y pasó a Oriente, y ahora mismo está en manos de China, Corea, Japón. Entonces, ahora tenemos un hueco, y el hueco, se ha recibido en el laboratorio gente de China, el hueco es que nadie hasta el momento se ha preocupado que la mejor fuente de hidrógeno en este instante son los residuos orgánicos. Estoy hablando también de plásticos de alta temperatura, pero líquidos es inmediata y es tremendamente rentable y nos evitaría un montón de problemas en muchos aspectos. Y bueno, pues vamos a intentar hacer camino en aquellas vías en que podemos entrar en pilas. Va a haber nuevas generaciones de pilas de combustible, sin duda. En cuanto dejemos de jugar a la relojería, de hacer los elementos de una pila de combustible poniendo trocitos uno al lado de otro, que es lo que en nuestro caso llevo 25 años haciendo, para pasar a, como se pasó con los circuitos integrados, ¿verdad?, a hacer un crecimiento, a jugar con materiales, con capas alternativas de porosos y densos a gases y de conducción protónica y conducción electrónica. Con ese crecimiento podríamos embeber en un bloque de material. Pero eso todavía tardará en llegar 10, 15 años, mientras que el hidrógeno de elementos residuales con bajo coste y alta eficiencia lo tenemos ahora y solo, de momento, solo lo tenemos. Hay algunos intentos por ahí, me consta que en China se hicieron algunos con carbón en polvo, tal, pero de momento creo que estamos un poco a la cabeza de nosotros. Y bueno, ese podría ser una oportunidad, porque es barato y es nuestro.
Muy bien, pues muchas gracias, Domingo, por tu participación en esta sesión sobre hidrógeno verde y almacenamiento energético. Y creo que vamos a cerrar ya la sesión porque no hay más preguntas y ya más o menos estamos en el tiempo acordado de acabar a las 8. Os emplazo a las siguientes charlas que vamos a hacer sobre este tema, que van a estar dedicadas a la gestión de la demanda y a las baterías. O sea que vamos a seguir hablando mucho de almacenamiento energético, pero ya para el año que viene. Entonces también pues felicitaros las fiestas y desearos que tengáis un feliz año nuevo.